agradecer por su participación y asistencia hoy. Fue muy agradable conversar con algunos de ustedes antes del inicio de este evento para saber más sobre quienes nos escuchan, que son muy valiosos para uno como expositor, entender cómo dirigir mejor el mensaje. Entiendo que hay varios que están en el cultivo de palta o de aguacate, otros en arándanos, ya sea en suelo o en maceta, y hay algunos que están más en la parte de la operación del riego, en la parte eléctrica, en la parte electrónica, la hidráulica. Bueno, yo soy Cristian Estrada, vengo de Chile, estamos explorando nuevas oportunidades en Trujillo con Hugo a través de Agroeficiente, que es el grupo empresarial que organiza este evento. Les quiero contar un poco más de mí. Yo soy de base ingeniero en biotecnología, soy fundador de Eficagua, donde en Chile estamos trabajando en eficiencia hídrica, aportando que el sector agrícola pueda producir mejor con menos agua. En la zona centro de Chile estamos pasando por una sequía muy grave y eso nos deja con mucha experiencia para entender cómo enfrentarla mejor. Y además funciono como director en la red chilena de insumos y también como director en Global Water Partnership, capítulo chileno. En todo este recorrido he tenido la fortuna y el privilegio de recibir reconocimientos en el ámbito de innovación, en el ámbito de emprendimiento y agricultura en varios países, y eso ha contribuido a la experiencia y a todo el contenido que quiero compartirles hoy. Esto ya lo hemos venido compartiendo en Guatemala, en el sur de Perú, también en Chile, que le llamamos los 5 pilares de la eficiencia hídrica, que es una forma nueva de entender cómo contribuir a producir mejor con menos agua, entendiendo que no es solo el manejo del agua lo que nos aporta para seguir avanzando en eficiencia hídrica. Y les quiero compartir un caso que terminamos de documentar hace un par de años en Chile, en donde bajamos del promedio mundial en pistacho de 7.500 litros por kilo a unos 1.500 litros por kilo de agua. Esto lo estamos midiendo con indicadores de eficiencia que son parecidos a los de eficiencia energética, en donde seguramente ya han visto esta escalera de colores que es perfectamente aplicable a productos agrícolas cuando lo miramos a través de la huella de agua. Entonces, en este caso, bajamos cerca de un 80% del consumo de agua por kilo. Más adelante les voy a contar cómo. Y esto nos deja en el peldaño más alto de eficiencia, que es producir con menos del 22% del promedio mundial para ese cultivo. Así que voy a partir desde lo más básico hasta quizás lo más complejo, lo más técnico, pero sin entrar en tantos detalles, para que esto quede como un marco conceptual, como una invitación para que ustedes puedan repensar lo que entienden por eficiencia hídrica en la agricultura. Siempre se repite esto de que eficiencia hídrica es producir más por cada gota que le estamos metiendo al cultivo, y así es, pero eso también parte desde un contexto que hay que entender, porque de base cuando nos paramos en cualquier lugar es importante preguntarse desde qué peldaño estamos comenzando a avanzar en eficiencia, porque podemos estar muy arriba o muy abajo y tenemos indicadores que ya nos permiten entender en qué peldaño estamos si nos comenzamos a comparar con los promedios mundiales en arándano, en aguacate, en banana, según la Water Footprint Network, que ya levantó todos estos indicadores. Entonces nos permite entender cómo nos comparamos contra esos indicadores mundiales. Así que el camino frecuente cuando comenzamos a avanzar en eficiencia es que existe un poco de miedo de bajar el riego. Por ende, el primer paso que estamos viendo muy frecuentemente al integrar medidas de eficiencia hídrica que están principalmente orientadas al manejo del riego es que el primer paso es darse cuenta que podemos producir lo mismo con un poco menos de agua. Y luego el siguiente paso es entender que como tenemos un saldo de agua tan favorable, bueno, eso significa muchas cosas como quizás cultivar un poco más y cosechar más, o seguir avanzando y experimentando hasta dónde podemos estirar estos indicadores de eficiencia. Así que para nosotros eficiencia es una mezcla de dos componentes. Es mezclar el aumento de la disponibilidad de agua por un lado y el aumento de la productividad del agua por el otro. Y esto, en el caso que les comenté en pistacho, se traduce en esta comparación.
en menos riego, un tercio menos de riego versus la temporada pasada y 4 veces la cantidad de toneladas por hectárea en cuanto a cosecha. Esto no es casualidad, y esto tiene que ver con el contexto de base del cual partimos en ese campo, que más adelante les voy a contar. Entonces las etiquetas de eficiencia hoy las estamos segmentando en estos niveles, que son los mismos niveles que se usan en eficiencia energética, porque así también se facilita la comprensión. Y de base, cada vez que compartimos estos conocimientos con agricultores que no tienen tanta formación técnica, uso este esquema o este como lema que se usa mucho en algunos brindis en algunos países cuando se juntan a tomar en una celebración y dicen hacia arriba, abajo, al centro y para adentro, porque es algo que es súper recordable. Entonces cuando pensamos en eso, en arriba, abajo, al centro y para adentro, en cuanto al agua en agricultura, a donde se nos va arriba se nos evapora, hacia abajo se nos infiltra, al centro se va al centro del valle, al centro del campo, al lugar donde no nos sirve porque se escurre, y para adentro, bueno, hacia las raíces, porque ahí comienza el camino de la productividad. Entonces de base hay que entender en qué peldaño estamos. ¿Estamos mejorando el sistema de riego recién o estamos pensando en cómo reducir la evaporación, cómo manejar con más precisión el riego, cómo mejorar la condición de suelo vivo, cómo bioestimular el sistema para tener más raíces, cómo mejorar la calidad del agua o cómo reducir el estrés climático, que son cosas un poco más complejas? Esto que está acá arriba afecta directamente a la productividad y esto que está acá abajo afecta directamente a la disponibilidad. Entonces es muy importante entender desde qué punto estamos partiendo. Y cuando nos sentamos a mirar los desafíos de la disponibilidad o de la productividad, en disponibilidad frecuentemente tenemos que, si nos falta el agua, bueno, comenzamos a pensar en reducir las evaporaciones del agua, pensamos en nuevas fuentes de agua, pensamos en quizás reducir la superficie plantada, que ya lo estamos viendo en Chile en muchos casos, y en última instancia pensar en cambiar a variedades vegetales que requieran menos agua, como los cactus. En Chile se están reemplazando algunos cultivos por tuna. Pero en cambio, cuando pensamos en desafíos de productividad, el escenario cambia completamente, porque pensamos en cómo darle las mejores condiciones a una planta para que produzca más, para que toda esa agua se convierta en cosecha. Entonces pensamos en cómo generar mejores microclimas para que la planta se desarrolle mejor, cómo mejorar la condición de los suelos plantados para que se encuentren más aireados, se encuentren con más vida, se encuentren bioestimulando constantemente al sistema para que sea lo más absorbente posible. Y también en cómo mejorar la condición del agua que llega a esas raíces, porque eso también afecta la productividad. Como ustedes saben, este es un tema súper complejo. Acá hay genética vegetal, el suelo de cultivo, tenemos la calidad del agua que nos llega, sea superficial o subterránea, y el clima que va cambiando, y que acá ya han sido bastante golpeados con eso, en formas un poco diferentes a las que hemos sido golpeados en Chile. Entonces lo que estamos planteando es mirar la eficiencia hídrica en esta lupa que se divide en 5 partes. En la conducción del agua, que tiene que ver con el transporte, la retención del agua, que tiene que ver con lo que pasa en el suelo, la decisión de riego, que es cómo manejamos la información para entregar el agua en calidad y con la frecuencia correcta, y en la calidad del agua y la retención del agua en agricultura bajo riego. Pero podría ser que nos encontremos con esto porque no toda la agricultura se riega, y cuando nos encontramos con eso sí también tenemos 3 pilares que son claves de considerar para avanzar en eficiencia hídrica en la agricultura que no se riega. Entonces, si esto lo cruzamos con la disponibilidad y la productividad, tenemos que mejorar la conducción, la retención y la decisión de riego, aumenta la disponibilidad, y eso es un salto automático extra a favor, porque es algo que estamos dejando de derrochar, o estamos en realidad reduciendo las fugas. Y desde la lupa de la productividad, la decisión de riego también contribuye a la productividad, y esto es un poco más difícil de comprender, porque cuando uno comienza a regar mejor, el suelo se comienza a oxigenar mejor y la raíz respira, y como la raíz respira, la productividad aumenta.
Y también la calidad del agua y la absorción del agua, cuando se potencian, mejoran la productividad. Atrás de todos estos 5 pilares hemos mapeado familias de tecnologías, y cada familia hay categorías de tecnología, así que atrás de esto podemos seguir tirando muy fino, pero esto es para que ustedes tengan una perspectiva de todo lo que se puede hacer cuando pensamos en cómo seguir avanzando en eficiencia hídrica. Entonces todo eso que es conceptual, cuando lo bajamos a la acción, en realidad tenemos 3 acciones. Podemos reducir las fugas de agua, podemos comenzar a mejorar nuestras decisiones de riego y podemos comenzar a mejorar las condiciones para que una planta transpire mejor y convierta mejor toda esa agua en cosecha. Entonces acá me voy a pasar por cada uno de los pilares haciendo un ejercicio de cifras y de conceptos muy rápidos para hacer unas comparaciones que les sirvan para seguir pensando sobre esto en caso de que estén interesados en ampliar sus conocimientos o simplemente pensar de una forma distinta en la eficiencia hídrica. Partamos por la conducción del agua, que es el transporte, que ocurre fuera del campo, dentro del campo. Acá sabemos que cuando el agua corre por los canales que son de tierra, la infiltración del agua puede significar un porcentaje importante de agua que deja de entregarse, pero también tenemos la evaporación del agua y tenemos diferentes canales que podrían contribuir a que eso deje de pasar. Pero también en el transporte del agua tenemos los sistemas de riego. Los sistemas de riego también han sido ampliamente estudiados y sabemos los promedios de eficiencia de entrega de agua en estos sistemas de riego. Entonces, cuando pensamos en las tecnologías, acá nosotros hemos agrupado en 3 familias de tecnología: sistemas de canalización, sistemas de acumulación de agua y sistemas de riego, que van cambiando según contexto y según región. Y si hacemos un ejemplo comparativo de un peor caso con un mejor caso, solamente influenciando la conducción del agua, si comparamos un campo que está con un canal de tierra y con un riego superficial de tierra, la eficiencia sería en torno al 30%, y si lo comparamos con un campo en donde está canalizado y no hay pérdidas por infiltración o quizás hasta entubado, y tenemos un sistema de riego subterráneo, por ejemplo, solamente por invitarlos a imaginar, tendríamos una eficiencia del 100%, y eso en la práctica significa que podríamos regar casi el triple de superficie solamente mejorando este parámetro. Pero bueno, no todo siempre sale bien y quizás puede ser el suelo el que no esté en las mejores condiciones para recibir toda esta agua. Entonces ahí comenzamos a pensar en la retención del agua, que es el segundo pilar. Y esto lo dividimos en textura, cómo se puede afectar la textura o la capacidad de retención de agua del suelo, y la cobertura del suelo. Esto tiene su base en las texturas de suelo, que como ustedes ya saben, aquí hacia abajo hay mucha arena, hacia arriba hay un poquito más de arcilla, quizás suelos mejores. Y si entendemos que la diversidad de suelos nos entrega diversidad de agua disponible por volumen de suelo, eso lo podemos influenciar entendiendo las partículas que son clave acá en el suelo, que además de todas estas que son la base, tenemos una cuarta partícula importante, que es la materia orgánica. La materia orgánica aporta retención de agua, aporta aireación, favorece a la descompactación del suelo. Por ende, mejorando las condiciones solamente desde este punto de vista, podríamos mejorar la capacidad de retención de agua del suelo. Y si volvemos a este gráfico, con un 5% de materia orgánica podríamos aumentar esa capacidad de almacenamiento de agua en suelo, y generalmente tiene más impacto en suelos arenosos más que en arcillosos. Y desde el punto de vista de la cobertura, aquí también hay cosas interesantes. Lo que están viendo acá es un estudio en China de 10 días sobre perfiles de 2 metros de suelo, en donde básicamente nos están diciendo: en suelos descubiertos perdimos 30% del agua, y en suelos cubiertos esa pérdida fue menor. Es decir, que el agua se sigue evaporando, pero se evapora menos. Entonces, acá tenemos 2 familias de tecnologías que hemos categorizado. Una son los mejoradores de humedad, en donde tenemos tecnologías de materia orgánica como el compost, hasta cosas más complejas como los hidrogeles. Y acá en protectores de suelo, todo lo que nos sirve para cubrir y proteger el suelo.
Si hacemos una comparación, al igual que en el caso pasado, y tenemos un suelo sin materia orgánica y sin cobertura, y lo comparamos con un suelo con materia orgánica y con cobertura, podríamos tener una capacidad de retención de agua que podría ser el doble para este tipo de suelo. Y tener el doble de retención de agua, ¿qué significa? Que un riego quizás me podría durar el doble en términos de efecto, y con eso yo podría bajar la frecuencia de riego porque la capacidad de estanque del suelo es mucho más grande que la que tenía antes. Pero, y si eso está bien, pero en realidad si yo que estoy tomando malas decisiones sobre cómo regar, acá estamos en el pilar 3, que es la decisión de riego, en donde sabemos que hay un comportamiento de absorción de las raíces, por ende es interesante entender cómo medir todo este perfil cuando usamos sondas o cuando usamos tensiómetros. Acá hemos agrupado en 3 categorías de familias de tecnologías: sensores de clima, sensores de suelo y sensores de planta, que nos ayudan a conseguir información para tomar esa decisión de forma más precisa. Y acá, si hacemos una comparación, de nuevo, del mejor con el peor caso, acá es curioso porque tenemos 2 extremos. Como ustedes ya saben, cuando nos falta el agua, pero cuando hay exceso de agua, y eso no lo sabe mucha gente, cuando hay exceso de agua hay baja de productividad, porque cuando la raíz se encuentra mucho tiempo con exceso de agua, no puede respirar, y si no puede respirar, no puede absorber agua ni nutrientes. Entonces, si miramos esto en el perfil respecto de cómo seguir tomando la mejor decisión, en Chile estos promedios nos están entregando que un riego adecuado tiene 2 efectos que aumentan la rentabilidad. Uno es reducir el consumo de agua, en Chile es 30% cuando se incorporan sensores, y aumentar el rendimiento en cosecha, en Chile es como un 10% cuando se incorporan mejores decisiones. Luego tenemos la calidad del agua, porque podría ser que estemos regando súper bien, pero en realidad el agua que le está llegando al cultivo no es la mejor, y eso está bajando el potencial. Acá estábamos conversando al inicio con Tony sobre cómo bajar la conductividad del agua tuvo impacto en mejorar los rendimientos. Bueno, acá estamos mirando toda la parte química del agua: el pH, las sales, el oxígeno que está presente, porque el pH afecta el potencial de producción, la salinidad también afecta el potencial de producción, y acá les puse un gráfico comparativo de cómo se ve afectado el aguacate o palta cuando hay salinidad respecto de otros cultivos. Acá el olivo es muy resistente a la salinidad, pero en cambio la palta se ve severamente afectada cuando hay incrementos de sal. Y esto pasa porque hay temas de energía. Cuando hay mucha sal afuera, a la planta le va tomando cada vez más energía. Cuando no tenemos sal, le cuesta poca energía, por ende le queda un saldo de energía muy alto. Pero cuando vamos aumentando la cantidad de sales en el agua, llega un punto en que a la planta le cuesta tanto trabajo sacar esa agua desde el medio para ingresarla, que en realidad no puede ingresarla, y ahí comienzan las pérdidas de productividad. Y el oxígeno también es otro parámetro importantísimo, del cual se ha venido conociendo mucho más. Acá, en general, es común ver que en el agua de canal hay más oxígeno que en el agua que está estancada o en el agua de pozo. Y acá el oxígeno cumple un rol fundamental, porque como sabemos que la raíz respira, el oxígeno es la moneda de cambio para que la raíz pueda ingresar el agua y los nutrientes. Por ende, cultivos que están regados con agua con poco oxígeno se ven impactados en productividad. Acá hemos agrupado en 4 familias de tecnología lo que puede contribuir a mejorar la calidad del agua. Tenemos los oxigenadores, los ablandadores de agua, los correctores de sal en suelo y los correctores de pH. Y acá, como ejemplo rápido comparativo, podríamos tener un mismo cultivo que es regado con diferentes condiciones de agua, y eso le baja el potencial productivo. Como ejemplo de algunos estudios, en Estados Unidos hace un tiempo se hizo un estudio con frutillas regadas con agua con ese nivel de oxígeno, que es muy bajo, en general es más bajo de lo que se ve en Chile de los pozos, y se comparó con la misma agua, pero aumentando los niveles de oxígeno en el agua, y como resultado se incrementó un 18% la productividad. Y esto no es magia, porque como la raíz respira, necesita oxígeno, y si hay más oxígeno, hay más productividad. Pero podría ser que en realidad la planta no la puede aprovechar por completo porque el contexto en el que está creciendo es difícil, y aquí separamos esto en 2 áreas, en la parte aérea y en la parte subterránea.
Pensemos en la parte aérea, en cómo afecta la transpiración tener una planta que está expuesta a una radiación o una temperatura excesiva en comparación con una planta que está con algún tipo de cobertura que le baja la radiación, que le baja la temperatura, que la protege del viento. Tenemos una mejor tasa de transpiración, por ende hay una mejor conversión de agua en cosecha. Esto es un poco más técnico, pero tiene que ver con cómo se comportan los estomas en cuanto a la apertura y la regulación. Y si miramos el suelo, también hay una condición que afecta el movimiento del agua en el suelo cuando comparamos un suelo que está muerto, un suelo con muy poco volumen radicular, y lo comparamos con un suelo vivo, un suelo que está muy activo en la microbiología, un suelo que tiene incluso micorrizas en donde hay raíces que se están auxiliando con raíces con micelio. Aquí podemos ver movimientos de agua mucho más grandes. Aquí la conductividad hidráulica aumenta y hay investigaciones que lo han entendido muy bien en términos de cómo la micorriza, que es esta relación benéfica entre hongos y raíces que ocurre en la rizósfera, que es este medio de las raíces más pequeñitas con el suelo. Acá estamos viendo una raíz sin micorrizas y acá estamos viendo una raíz con micorrizas. Estas líneas blancas son las raíces de las raíces o las raíces auxiliares que al final contribuyen a que la planta pueda llegar a más suelo, pueda ser más tolerante a los periodos con sequía e incluso acceder a más nutrientes en el suelo. Así que aquí la familia de tecnologías las hemos agrupado en tres, que son las infraestructuras de protección, los bioestimulantes radiculares y los protectores de estrés climático. Y como caso comparativo, acá si comparamos un mismo cultivo en donde tenemos un poco de radiación en exceso, raíces poco desarrolladas y un suelo más bien muerto, y lo comparamos con una mejor condición de temperatura, raíces bien desarrolladas y con un suelo vivo, lo que estamos viendo es desbloquear el potencial, reducir el estrés y por ende aumentar la productividad. Esto es un caso que documentamos en la zona centro. Acá vemos tomates sin micorrizas, acá vemos tomates con micorrizas, y esto cambia según contexto porque el punto de inicio importa, pero lo que les quiero transmitir es que esto significa desbloquear la productividad, aumentar los niveles del rendimiento anual. Volviendo al caso de los pistachos, ¿cómo lo hicimos para reducir tanto la huella de agua de los pistachos? Cuando hicimos la evaluación en estos 5 pilares, vimos que había muchas pérdidas de agua desde el acumulador, que el volumen de retención de agua en el suelo era muy bajo, que no había cobertura del suelo, que no había ninguna información respecto al riego, y la calidad de agua estaba bien y la absorción de agua se encontraba en niveles aceptables. Acá hicimos un plan de integración de tecnología que se tradujo en esto. Sombreamos todo el estanque acumulador de agua y con eso ganamos como 160 metros cúbicos al año. Aplicamos hidrogeles en el suelo que tenía mucha arena y con eso aumentamos la retención de agua en el suelo y contribuimos con información de sensores de clima, de satélites que estaban viendo vigor y de sensores de suelo para tomar decisiones mucho más finas sobre cuándo regar y cuánta agua entregar. Y como resultado, esto que estamos viendo acá es un mapa de vigor al inicio de al fin de la temporada del año antes de que comenzáramos, y acá estamos viendo el mismo sector un año después de que comenzáramos. Estamos viendo un aumento del 24% de vigor. Este es el huerto en donde multiplicamos por 4 la productividad, que significó cerca de 2.000 kilos extra por hectárea. Pero, volviendo al comienzo, esto es contextual, así que hay muchas tecnologías que se pueden aplicar, por ende hay que entender bien el contexto de base para entender cómo avanzar caso a caso en eficiencia hídrica de una forma integral. Así que siempre es clave comprender el contexto. Eso es lo que les quería compartir hoy. Muchas gracias. Este es mi correo.